Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. No quiero presumir, pero crecí en una familia muy adinerada. Resultó que comencé a hacer negocios a los 16 años, y como probablemente ya habrás entendido, he logrado excelentes resultados. Pero al mismo tiempo, no tengo una familia, y nunca tuve la intención de construir una relación seria a largo plazo hasta que la conocí a ella. Nos casamos, pero 3 meses después, nuestro matrimonio se rompió debido a su infidelidad. Ahora te contaré por qué y qué consecuencias enfrentó. Soy Martín, un chico de 34 años. El nombre de mi esposa es Elizabeth, o para ser más preciso, ex esposa. Ella era 5 años más joven que yo. Conocí a Elizabeth unos 9 meses antes de nuestra boda en una fiesta de un amigo. De inmediato quedé cautivado por su belleza. A medida que nos conocíamos, ella revelaba su naturaleza despreocupada y su deseo de vivir independientemente. Yo era quien podía dárselo porque, después de todo, tengo un negocio exitoso que me reporta cifras de 6 dígitos anualmente. Ni siquiera me molestaba que mis amigos y conocidos no hablaran de Elizabeth en los mejores términos. Para decirlo simplemente, en el pasado, ella era una fiestera feroz y no una chica fiel. Pero eso no me detuvo porque me parecía que podía verla desde un punto de vista completamente diferente. Y siendo honesto, mi ego jugó un papel aquí porque siempre pensé que entendía a las personas. A los 34 años, dediqué la mayor parte de mi vida a mi negocio favorito y ya quería construir una familia. 6 meses después, estaba seguro de que ella era la que quería casarme. Le propuse matrimonio mientras estábamos de vacaciones en una isla privada, y tuvimos una gran boda de la que toda la ciudad hablaba. La cobertura mediática y la atención pública fueron abrumadoras, y todos parecían querer ser parte de nuestro cuento de hadas romántico. El día de la boda, Elizabeth y yo decidimos apartar habitaciones separadas para nuestro espacio personal, comprendiendo la importancia de la individualidad en el matrimonio. Nos respetábamos mutuamente y proporcionábamos espacio para el crecimiento personal. La confianza era crucial en nuestra relación, lo que nos permitía mantener el bienestar mutuo y mantener un equilibrio saludable entre nuestras vidas personales y las de pareja. ¡Qué idiota soy! Más sobre esto luego. Para celebrar nuestra boda, organicé un crucero para Elizabeth y sus amigas, creyendo que le daría la libertad de disfrutar de momentos especiales con sus personas más cercanas a pesar de su constante juerga y noches tardías. Creía en su felicidad y bienestar, sin embargo, su comportamiento tuvo un impacto negativo en nuestra relación. Mi esposa me confesó que no provenía de una familia adinerada como yo, y adaptarse a nuestro estilo de vida rico era demasiado para ella. Traté de entender su punto de vista y decidí darle más tiempo para adaptarse al papel de esposa de un hombre rico. Han pasado casi 3 meses desde nuestra boda, y Elizabeth aún vive en una habitación separada. Aunque compartimos momentos de amor y pasión, queda una distancia emocional entre nosotros, lo que me hace preguntarme si hay problemas más profundos aquí. Quiero establecer la verdad y hacerla sentir en casa considerando la oportunidad de discutir mis preocupaciones sobre nuestra relación con ella. Decidí esperar una semana antes de iniciar una conversación sincera, con la esperanza de que fuera un enfoque delicado hacia nuestros sentimientos sin causar daño. Debo decir de inmediato que estaba preocupado por todo esto, su pasado, su deseo de vivir separados. Pero para mí, parecía ser la norma, si me permites decirlo, ya que esta era mi primera relación a largo plazo que quería construir algún día. Mientras recopilaba documentos para una reunión, noté que Elizabeth no estaba en casa. La curiosidad me llevó a explorar su habitación. No tenía un objetivo claro, confiaba en ella. Pero ese día, una fuerza interna me instó a hacerlo. Mientras buscaba, encontré una invitación a una fiesta privada en su habitación, organizada en su honor. En la invitación, ella era elogiada como la mujer más hermosa que merece el amor de cada hombre. Intrigado, descubrí que la fiesta se llevaba a cabo en la villa privada de mi competidor, que ocupaba un buen lugar en mi nicho. Me sorprendió y me enfureció. ¿Por qué demonios este pájaro carpintero le está enviando una invitación a mi esposa?
Creí que ella no iría allí, pero decidí visitar ese lugar de todos modos. Preocupado, llamé a Elizabeth, quien dijo que iba a una fiesta de pijamas de una amiga hasta la próxima noche. Confiando en ella, decidí ir a la villa de todos modos. Al llegar a la fiesta, noté el coche de Elizabeth y confirmé su presencia. Tratando de recopilar información sin ser notado, miré por la ventana y vi a hombres en varios grados de desnudez enfocados en algo abajo. Perplejo, estaba a punto de tocar el timbre cuando vi a Elizabeth entre ellos, y lo que llevaba puesto me sorprendió: pechos desnudos y solo llevaba bragas. Me encontré en estado de shock, incapaz de expresar ninguna emoción. Justo antes de llegar a la conclusión de que esta era probablemente la peor vista del día, uno de los hombres se acercó a Elizabeth y la besó. Ella respondió riendo, y los otros hombres comenzaron a animarla. Mis sentimientos fueron reemplazados por una mezcla de rabia y decepción. Decidido a sacar a Elizabeth de esta situación, me dirigí rápidamente hacia la entrada principal. Sin embargo, tuve una idea repentina que me llevó de regreso a la ventana, donde comencé a grabar a los visitantes. Había 7 hombres allí, todos mis competidores comerciales, y por supuesto, Elizabeth. En ese momento, quise llamar a unos matones y entrar en su fiesta para darles una paliza a todos y llevarme a mi esposa infiel. Enojado y decepcionado, pensé en qué podría lograr llevándome a Elizabeth. Estos hombres eran mis competidores, y no podía permitir que me intimidaran a través de ella. Negándome a tomar medidas inmediatas, dejé el escenario, pensando en cómo avergonzarlos y enseñarle una lección a Elizabeth. Cuando salí de la villa hacia mi coche, conduciéndolo como loco, no podía comprender todo lo que había presenciado. Le di a Elizabeth todo lo que quería, fui genial en la cama y compartí noches y días tormentosos con ella. Las acciones inexplicables de Elizabeth me hicieron luchar con un ardiente deseo de venganza. Honestamente, no entiendo por qué hizo eso. Cuando Elizabeth regresó a casa al día siguiente por la noche, estaba tranquila a pesar de su traición la noche anterior. Suprimiendo mi ira y traición, jugué junto con ella preguntándole sobre su fiesta de pijamas. La describió casualmente como divertirse con amigos. Sin embargo, mi mente estaba enfocada en desarrollar un plan de represalia. Consumido por la ira, la traición y la sed de venganza, juré hacer que pagaran por interferir en mis asuntos. Fingiendo que me iba en un viaje de negocios, le informé sobre la contratación de una secretaria personal llamada Jennifer. Presentando a Jennifer a Elizabeth, noté su incomodidad, pero insistí en que siempre la invitaba cuando necesitaba ir urgentemente a algún lugar. Después de pasar una hora con Jennifer, le delineé su papel para molestar a Elizabeth y sembrar dudas en nuestra relación. A la mañana siguiente, Jennifer entró en nuestro dormitorio para despertarme, sorprendiendo a Elizabeth. Me disculpé y salí de la casa, diciendo que volvería en 2 semanas, hospedándome en el hotel. Seguí de cerca las acciones de Elizabeth y recopilé información sobre los 7 hombres de la fiesta. Al haber contratado a un investigador personal, reuní pruebas para exponer sus acciones y asegurarme de que pagarían por lo que decidieron hacer. Sí, Elizabeth resultó ser un poco estúpida, pero el hecho de que se aprovecharan de la debilidad humana no los hace más inteligentes, tanto personal como profesionalmente. Elizabeth se destacó como un caso único que me llevó a investigar personalmente sus acciones. Honestamente, me divirtió. Fue una nueva experiencia, incluso si fue tan dolorosa. Mi intención era observar su comportamiento durante 2 semanas cuando yo no estuviera presente, anticipando su partida de nuestra casa. Seguí de cerca su coche para hacer público el lugar de su encuentro. Ella eligió el hotel donde se reunió con Tony Phillip, mi principal competidor, a almorzar. Se rieron y sonrieron, a veces mostrando intimidad física, demostrando la falta de resistencia por parte de Elizabeth. Después del almuerzo, Phillip la escoltó hasta su villa, y decidí no presenciar esa noche más. Tony fue mi enemigo en 2015, intentó destruir mi negocio recurriendo a métodos ilegales. No entraré en detalles, solo sepan que no es una persona honesta y muy codiciosa a la que ya le he dado una paliza. Después de obtener información sobre Tony Phillip de mi investigador privado,
obtuve los detalles de contacto de la prometida de Tony. Anónimamente le informé sobre la sorpresa que Tony había planeado, dándole la dirección de su encuentro. Cuando ella llegó, los guardias sobornados por mí la ayudaron a entrar en la villa. Cuando vio a Tony en una situación comprometedora, lo confrontó cara a cara, arrojándole su anillo de bodas. Posteriormente, decidió romper el compromiso y retirar su inversión en su negocio. Sí, entendieron correctamente, incluso eligió una esposa rica para sí mismo para que invirtiera en su negocio y él se mantuviera a flote. Es una vergüenza. Posteriormente, apliqué un enfoque similar a otros hombres, exponiendo su infidelidad y asegurándome de que enfrentaran las consecuencias. La última sorpresa para Elizabeth fue que decidí reunir a toda esta compañía nuevamente. Al mismo tiempo, invité a Elizabeth, retratándola como la única mujer que los entendía y no los condenaba porque todos los chicos habían perdido a sus esposas y no entendían cómo se enteraron de su infidelidad. La fiesta se llevó a cabo en la villa. Le di al guardia 5,000 pesos para instalar cámaras ocultas en toda la villa. Había alrededor de 70 de ellas, e incluso estaban en el baño. Cuando comenzó el evento, inicié una transmisión en vivo disponible para todos. Las pantallas de mi empresa y otras empresas mostraban los eventos en curso, revelando las indiscreciones de los participantes. También quiero mencionar que se confiscaron sus teléfonos en la entrada. Me aseguré de que no supieran sobre la transmisión para que pensaran que era una fiesta privada. El caos resultante de los teléfonos sonando se sumó a mi satisfacción de que sus vidas profesional y personal estuvieran en exhibición pública. Reflexionando sobre la investigación de 2 semanas sobre Elizabeth, quedó claro que sus sentimientos hacia mí no eran sinceros. Parece que fue guiada por los beneficios financieros y privilegios asociados con ser mi esposa. Mirando hacia atrás, admito mi error cuando me enamoré de un hombre que mostraba rasgos de cazafortunas. Fue mi gran error porque podría haberlo predicho de antemano. El deseo de riqueza era aceptable, pero lo que me molestó fue su intento de engañarme haciéndose pasar por una esposa fiel. No solo tuvo una aventura, sino también relaciones con personas con las que a menudo hablo. Sus expresiones durante las discusiones comerciales insinuaban su relación secreta con mi esposa, y esto era inaceptable para mí. Exponer no solo a Elizabeth sino también enviar un mensaje claro a estos hombres se convirtió en mi misión. Compilé todo el video de la fiesta, dejando un mensaje para Elizabeth sobre mi próxima llegada. Dado que las cámaras los capturaron en un abrazo íntimo, le di tiempo suficiente para regresar a casa, sin saber lo que le esperaba. Cuando entré acompañado de Jennifer, saludé casualmente a Elizabeth y dirigí mi atención a Jennifer, ignorándola deliberadamente. Elizabeth, sintiéndose ignorada, finalmente se fue desesperada, indicando que mi plan de venganza estaba surtiendo efecto. Después de regresar de un viaje de negocios, evité estratégicamente a Elizabeth, sabiendo que sus amantes enfrentaban problemas legales y no podían contactarla. Al bloquear todos los contactos y mantenerla en la oscuridad sobre las imágenes, hice que se sintiera no deseada e ignorada en su propia casa. Jennifer se encargó de las tareas domésticas, y Elizabeth, sintiéndose desconectada, se quejó conmigo sobre la intrusión de Jennifer. Desestimé sus preocupaciones, queriendo que creyera que esto era normal. Para aumentar el juego intelectual, sugerí que Elizabeth pasara tiempo con amigos en el club mientras la vigilaba discretamente. Me preparé para un giro inesperado que no olvidaría. Esperando su reacción, planeé cuidadosamente cada detalle. Elizabeth regresó borracha alrededor de la medianoche y me encontró en el sofá con Jennifer, quien estaba sentada frente a mí de rodillas. Confundida, se acercó y exigió una explicación. La invité a unirse a nosotros, exacerbando su enojo, acusándome de infidelidad. Ella no sospechaba que yo había organizado la exposición final. Cuando se paró junto a mí, mostré las imágenes comprometedoras en la pantalla del cine en casa, una enorme plasma 4K. Shock e incredulidad se reflejaron en su rostro cuando la realidad de sus acciones fue revelada. Preguntó de dónde las obtuve, pero admití sin rodeos que las grabé yo mismo.
Sus intentos de encontrar palabras para explicarse fracasaron y un pesado silencio reinó en la habitación, exponiendo el peso de su culpa y arrepentimiento. Sentado en el sofá, escaneé con entusiasmo las imágenes mientras ella miraba indecisa de la pantalla a mí. No estaba claro si la situación me molestaba o me divertía. Comentando lo sucedido, expresé mi aprecio por su interacción con una de las personas, una habilidad que admiraba. Le hice señas para que se uniera a mí para ver todas las imágenes juntas, y ella cumplió con reticencia, mirando con la cabeza gacha, totalmente consciente de su grave error. Durante la reproducción del video, noté incomodidad en su rostro, indicando arrepentimiento y comprensión de las consecuencias inminentes. Después de someterla a una visualización de 2 horas, noté que era divertido, resaltando sus sorprendentes conexiones con amigos cercanos que parecían sentirse cómodos en su presencia. Elizabeth, dándose cuenta de la seriedad de sus acciones, permaneció en silencio, solo disculpándose tímidamente. Explicó que estos hombres la habían convencido de pasar la noche con ellos. Ante la presión para evitar que ganaran, asistió a la fiesta. Impresionado por su habilidad para inventar una historia, fingí estar de acuerdo, sugiriendo que podría usar nuestro estado marital para evitar la situación. Sin embargo, afirmó que no quería manchar mi reputación y continuó su juego convincente. Fingiendo simpatía por su aparente sacrificio, la dirigí a la mesa del comedor para tomar agua. Al poner el vaso sobre un papel, encontró la misma invitación que había escondido debajo del tocador. El vaso se le escapó de las manos y se estrelló en el suelo. En ese momento, se dio cuenta de que no tenía sentido inventar historias ya que yo ya estaba al tanto de sus acciones. Colapsando en el suelo, estalló en lágrimas, pero las lágrimas no fueron salvación. Después de obligarla a confesar todo, tomé la dolorosa decisión de echarla de la casa, a pesar de sus súplicas por otra oportunidad. Permanecí firme, dándome cuenta de que el perdón no era una opción. Fue una elección difícil, pero sabía que era necesaria, no queriendo dejar espacio para un estafador en mi corazón y hogar. Ella suplicó por perdón, explicando sus acciones diciendo que no podía pensar con claridad y que estaba influenciada por la riqueza de los involucrados. Sin embargo, aprendiendo de mi pasado, me mantuve firme, sabiendo que tales errores no deben repetirse para preservar mi propio bienestar y autoestima. En el futuro, me he comprometido personalmente a evaluar cuidadosamente si tengo sentimientos por alguien nuevo, para determinar si son adecuados para formar parte de mi vida. Esta valiosa lección fue el resultado directo de la traición que experimenté por parte de Elizabeth. Dentro de una semana de enterarme de su infidelidad, pedí inmediatamente a mi abogado que preparara los papeles de divorcio, asegurándome de que ella no recibiría ningún derecho de mí debido al caos que había traído a mi vida. Para exponer sus acciones y llevarla ante la justicia, tomé medidas como distribuir fotos y videos de su infidelidad en los medios, lo que manchó su reputación. También advertí a las grandes empresas con anticipación que no la contrataran y seguí asignando un investigador privado para monitorear sus actividades, manteniendo la conciencia de sus acciones. Mi intención era transmitirle los problemas que enfrentaría sin mí y hacerla lamentar las consecuencias de su infidelidad. También tomé medidas para evitar que encontrara fácilmente un lugar donde vivir y la sometí a insultos al buscar trabajo. A pesar de su negativa a aceptar un divorcio consensuado y su insistencia en la pensión alimenticia, me divertí con sus audaces demandas de dinero y propiedades. Incluso recurrió al engaño, afirmando falsamente un embarazo para recibir pensión alimenticia y propiedades a nombre del niño. Contrarresté esto solicitando una prueba de ADN, que finalmente reveló sus mentiras y llevó a un caso de difamación junto con los procedimientos de divorcio. Elizabeth, quien inicialmente parecía ser una mujer maravillosa, resultó estar motivada por la ganancia financiera, lo que explicaba su inicial reticencia a compartir un espacio de vida. La realización fue dolorosa, pero estoy agradecido de haber revelado sus verdaderas intenciones antes de que la situación empeorara. El dicho, el amor es ciego, adquiere un significado personal para mí, abarcando tanto la ceguera como la inseguridad. Al embarcarse en este camino difícil, Elizabeth no solo arruinó nuestro matrimonio, sino que también manchó mi reputación.
Las miradas críticas y las expresiones burlonas en los rostros de los demás me pesan mucho, añadiendo a la dificultad de superar las consecuencias de una revelación tan devastadora. Eventualmente, Elizabeth regresó al pequeño pueblo de sus padres. Según tengo entendido, consiguió un trabajo como mesera en algún bar local. No me regocijo en su desgracia, realmente siento lástima por ella. Ella podría haber construido un futuro feliz para sí misma. Podríamos haber tenido hijos. Pero ella hizo su elección, y creo que no son consecuencias tan duras las que podría enfrentar. Tal vez soy una persona amable, y es en vano, pero no cambiaré mi amabilidad. Creo que las verdaderas alturas las alcanza la persona que es amable y feliz. Eso es el final de la historia. Nos parece que resultó bastante interesante. ¿Crees que el protagonista hizo lo correcto al dejar a su ex esposa sin nada? ¿Podría haberse dado cuenta mucho antes de que no valía la pena casarse con esta chica? Y al final, tal vez el protagonista entendió todo desde el principio, y todo fue planeado por él para destruir la reputación de sus competidores. Por supuesto, puede haber muchas versiones aquí, y será interesante para nosotros leer las tuyas. Así que no dudes y escribe en los comentarios lo que piensas. Pensamos que el protagonista hizo lo correcto, y sinceramente creemos que esto no fue una acción planeada contra los competidores. Historia 2. Pasé 23 años en un matrimonio que me parecía bastante normal, podrías decir que era feliz. Era feliz hasta que sucedió un incidente que cambió mi vida por completo. Si te parece que mi esposa simplemente me traicionó, entonces estás equivocado. Ahora te contaré todo tal como fue. Me encontré en estado de shock, literalmente congelado en la puerta de mi dormitorio. Mi mente daba vueltas y mi visión se nublaba mientras trataba de comprender la escena ante mí. La evidencia inconfundible se desplegaba ante mis ojos. Vi a mi esposa, a quien había conocido íntimamente durante 23 años, acostada en nuestra cama con un hombre grande y peludo entre sus piernas. La prueba auditiva llegaba a mis oídos. James, uno de los gerentes de la oficina de mi esposa, estaba involucrado, y Jessica, mi esposa, claramente ansiaba su presencia. No podía creer lo que estaba presenciando, mi esposa participando en actos íntimos con otro hombre. La voz de James resonaba en la habitación y me preguntaba sobre los límites del matrimonio mientras Jessica respondía apasionadamente a sus avances. Mis emociones se agitaban mientras luchaba con la realidad que se desenvolvía ante mí. A pesar del molesto comentario de James, no podía soportar la situación. Mis instintos de entrenamiento militar se activaron y tomé medidas, agarrando a James del pelo. Le di un fuerte puñetazo en la mejilla, dejándolo inmóvil. Con una salida rápida, dejé a Jessica ajena a mi presencia. Fuera de la habitación, escuché cómo Jessica descubría las secuelas, James inconsciente y sangrando. Mis manos temblaban de preocupación mientras contemplaba mi próximo movimiento. Preocupado por mi propio bienestar, decidí buscar consejo en Google. Conduciendo a un parque cercano para evitar la escena caótica, en mi auto estacionado, inicié una búsqueda en Google sobre qué hacer después de noquear a un hombre en mi dormitorio. Los resultados de la búsqueda proporcionaron algo de humor y distracción con chistes e interrogantes irrelevantes. Me reí de los chistes, pero me di cuenta de que necesitaba una orientación más práctica. Un enlace intrigante llamó mi atención, mencionando el signo número 1 de que tu esposa está a punto de engañarte. Me di cuenta de que podría haber pasado por alto señales obvias, y deseé haber leído esto antes. La curiosidad me llevó a explorar el contenido, solo para encontrar un tratado escrito por misóginos. La información no fue útil, pero agregó capas de confusión y traición que me envolvieron. Si iba a ser infiel, necesitaba monitorear sus ciclos fértiles, especialmente porque estaba tomando anticonceptivos, y Google resultó ser inútil. Conduciendo de regreso al trabajo, entré por la puerta trasera sin ser visto y llamé a Lauren, mi secretaria, para que viniera urgentemente por una tarea. Entregándole las cartas para enviar, le expliqué que surgió algo y ella regresó a su escritorio a pesar de la dificultad de trabajar con un brazo dolorido. Completé las tareas del día y regresé a casa, curioso por la reacción de Jessica a los eventos del día.
Al entrar en la casa, el aroma de la cena, posiblemente italiana, me recibió. Jessica estaba en la cocina y la saludé, esperando comida italiana. Ella preguntó por mi día y, mientras hablábamos, mencioné en broma una forma de deslumbrar a una mujer con 3 aires acondicionados sobre el parabrisas. Después de preguntarle sobre su día, Jessica compartió la rutina habitual, ocultando los aspectos más intrigantes de su vida. Me excusé para ducharme y cambiar, esperando encontrar nuestra habitación marcada como escena del crimen. Pero todo parecía normal. Más tarde, durante la cena, noté una pequeña mancha de sangre en el colchón, lo que me llevó a preguntarle a Jessica al respecto. Subiendo las escaleras para cambiarse, examiné su pierna de cerca, diciendo que quería besar la cortada para que sanara más rápido. Ella explicó que se había cortado mientras se afeitaba. Acepté su explicación y procedimos a tener una cena amigable en la sala de estar. Mencioné la mancha de sangre en el colchón y Jessica la descartó, mencionando que era de hace tiempo. Juguetonamente ofrecí besarla, pero ella desvió la conversación, sugiriendo que había algo más que podía besar, una proposición que rechacé, sorprendiéndola, ya que normalmente nunca rechazo tales oportunidades. De todos modos, la idea de besar algo recientemente ocupado por un hombre inconsciente no me atraía, bueno, básicamente ocupado por cualquier hombre excepto yo. Ella me miró con cierta preocupación, y yo pretendí ser indiferente, lo que alivió la preocupación de Jess. Sugerí ver un par de episodios en Netflix, y ella estuvo de acuerdo. Nos decidimos por Siempre hace sol en Filadelfia, encontrando un compromiso ya que a ella le gustaba y a mí no me desagradaba. Más tarde, ella intentó llevarme a la cama, pero afirmé tener papeles urgentes que revisar, y ella fue a bañarse, probablemente todavía deseando intimidad con su amante. Habíamos estado felizmente casados durante 23 años con una hermosa hija llamada Bailey. Jessica había sido una buena esposa y madre, sin embargo, contemplando un divorcio sin culpa, hice una lista de activos. Decidí darle a Jessica la casa, un activo que no me gustaba, por el bien de una división más equitativa de los demás. Bailey era el activo que realmente quería, y tenía que descubrir cómo asegurarme de no tener que compartir su custodia con Jessica. Una visita a James, que había sufrido lesiones, parecía ser parte de mi plan. Tarde en la noche, me senté frente a mi computadora, investigando las instalaciones médicas donde James estaba siendo tratado. Con mi experiencia en software hospitalario, descubrí dónde lo estaban cuidando, planeando visitarlo por la mañana. James había sufrido lesiones, lo que me permitía inspeccionar los daños con seguridad. Alineé mis objetivos, sabiendo exactamente lo que necesitaba lograr. Yendo a la cama a la 1 a.m., Jessica ya estaba dormida, y su presencia parecía algo desagradable. Se acurrucó contra mí, pero me sentí un poco repelido. La transformación de Jessica de sexy a repugnante en un solo día fue asombrosa. A la mañana siguiente, ella aún dormía cuando salí para el trabajo. Ya había preparado café, así que le agregué polvo de ajo y me comí un bollo. Al llegar al hospital, hablé con mi amiga Laile, la administradora del hospital, quien me proporcionó un pase de plástico para mantenimiento del servidor. Preguntando por James en el mostrador de información, me dieron el número de su habitación. Al entrar, lo encontré despierto pero aparentemente incapaz de reconocerme debido a la hinchazón extensa y las vendas que cubrían su rostro. El dolor era casi tan intenso como el latido en mi brazo después del golpe. Agarré sus registros médicos y los escaneé con mi teléfono, luego tomé varias fotos desde diferentes ángulos alrededor de su cama. Estaba murmurando incoherentemente, pero no le presté atención. Después de devolver mi pase, me dirigí al trabajo. Alrededor de las 8:30, recibí un mensaje de texto de Jessica sobre un problema con la cafetera. A pesar de mi opinión de que sabía bien, formulé algunas preguntas urgentes e informé a Lauren que me tomaba el resto del día libre. Organicé una cita con Bailey para almorzar, esperando que pudiera venir a casa conmigo. Inicialmente, Bailey estaba escéptica y me acusó de intentar abandonar a su mamá.
Sin embargo, después de explicar la situación, mostrarle los escaneos y las fotos, se quebró y tuve que consolarla. Bailey finalmente sugirió divorciarse de Jessica y dejarla sin nada. Aunque lo consideré, reconocimos las condiciones necesarias faltantes. Bailey se calmó y quería enfrentarse a Jessica de inmediato, así que regresamos a casa juntos. Cuando Jessica entró y nos vio en el sofá, corrió a abrazar a Bailey, pero su hija la apartó, expresando su incomodidad. Bailey acusó a Jessica de posibles problemas de higiene y sugirió que podría haber metido las manos en los pantalones de alguien en el trabajo. Jessica estaba choqueada, y Bailey se mantuvo firme. Jessica me miró buscando una explicación, y después de que revelé la visita de la ambulancia y la policía, sus ojos se vidriaron y se desplomó. Bailey y yo la ayudamos a llegar al sofá, especulando que podría haber perdido el conocimiento momentáneamente. Nos aseguramos mutuamente que recuperaría el conocimiento pronto. Me senté allí esperando, discutiendo tareas escolares y cosas mundanas, cuando de repente Jessica gimió. Bailey, mi hija, fue a la cocina y regresó con un paño fresco y húmedo y una botella de agua para ayudar a Jessica. Mientras ella se lavaba la cara y la ayudaba a beber agua, Jessica se calmó un poco. Cuando Jessica preguntó cómo Bailey sabía que ella estaba viendo a alguien, la voz de Bailey goteaba sarcasmo y Jessica decidió discutirlo en privado con ella y mi esposo. La furia de Bailey era palpable y expresó su descontento por ser tratada como una niña. A pesar de su enojo, continuó hablando sobre la situación. Jessica, devastada, se disculpó y Bailey expresó su frustración, afirmando que sus planes para las vacaciones de primavera estaban arruinados. Sus palabras audaces me sorprendieron, ya que nunca la había escuchado usar ese lenguaje antes. La escena emocional continuó con Bailey expresando su decepción en Jessica por arruinar la familia. En medio del caos, intervine con preguntas, buscando aclaraciones sobre lo que había sucedido entre Jessica y James. Jessica, abrumada por las emociones, rompió en sollozos histéricos. Cuando se calmó, presioné por respuestas, cuestionando si Jessica lamentaba amar a James y disculpándose por encontrar la felicidad en otro lugar. Mientras Jessica intentaba explicarse, interrumpí, afirmando que yo no había hecho nada, y según la policía, yo estaba en el trabajo durante el presunto incidente. Jessica estaba incrédula, cuestionando cómo sabía sobre la investigación policial de manera teatral y burlona. Afirmé tener dispositivos de espionaje por toda la casa y pretendí tener conexiones con la CIA y la mafia. Jessica, angustiada, suplicó un descanso, tapándose los oídos, y Bailey sugirió tomar un descanso de la intensa discusión. Llevé a Bailey a Dairy Queen, con la esperanza de proporcionarle un escape temporal. Cuando regresamos, Jessica, aparentemente más compuesta, se sentó en el sofá. Bailey le entregó un Blizzard pie, y Jessica, distraída, dio un mordisco, frunciendo el ceño ante el sabor. Mientras nos sentábamos, Jessica expresó su deseo de explicar lo que había sucedido. Sin embargo, afirmé mi falta de interés en los detalles y enfaticé mi preocupación sobre lo que ella tenía la intención de hacer en el futuro. Esto pareció inquietarla, y cuestioné por qué aquellos que cometen actos despreciables sienten que tienen derecho a explicar sus acciones mientras se espera que las víctimas escuchen cómo se justifica su desgracia. Sintiéndome como una víctima, expresé mi frustración, sin estar seguro de qué hacer. Bailey sugirió que fuéramos a algún lugar lejano, pero le rogué que no empeorara las cosas. Mi hija expresó la esperanza de que pudiéramos superar este desafío. Reconociendo mi error colosal, supliqué a Cedric una oportunidad para demostrar que no lo repetiría. Bailey se burló del término error al recordar errores triviales, lo que me hizo darme cuenta de que mis acciones eran mucho peores. Disculpándome por mi estupidez, prometí demostrar un remordimiento genuino. Bailey preguntó por qué no simplemente había pedido a la persona que se fuera en lugar de recurrir a medidas extremas. Cedric, revelando su conocimiento de la situación a través de equipos de vigilancia, sugirió usar la habitación de Bailey o el baño para tales encuentros, causando disgusto. Fabriqué una historia sobre conexiones con la mafia y la CIA para ocultar la verdad, enfatizando el secreto.
Reconociendo mi estupidez, afirmé que necesitaba reparar el daño. Cuando se me preguntó sobre mi plan, admití que no tenía uno y no esperaba ser descubierto. Bailey me tranquilizó sarcásticamente diciendo que estaba bien porque solo había sucedido 2 veces y no esperaba repercusiones. Sin embargo, aclaré que no estaba bien. Se me ocurrió un pensamiento: ¿cómo planeaba convencer a Cedric de que me creyera? Insistí en mi honestidad, pero Cedric y Bailey resaltaron instancias en las que había mentido. A pesar de mi negación, finalmente admití haber mentido sobre la situación, expresando frustración. Bailey preguntó si simplemente había despedido a la persona con un puñetazo. Aclaré que ese no era el caso, lo que provocó confusión. Cedric enfatizó que la cantidad de veces no importaba. Lo importante era lo que había hecho. Jessica nos miró con ojos atormentados, instando a Bailey a dejar de interrumpir. «Permíteme aclarar», comenzó a decir, pero se detuvo abruptamente, sintiendo mi renuencia a escuchar explicaciones. Reiteré que no quería explicaciones, quería saber qué planeaba hacer. Con las manos cruzadas en su regazo, comenzó a llorar nuevamente, confesando que no sabía qué hacer. Frustrado, le dije que si cometía un error, tenía que solucionarlo. Expresando mi decepción, le sugerí que llevara sus cosas a la habitación de invitados. Aunque no podía obligarla a irse, dejé claro que no quería que estuviera cerca de mí. A pesar de sus ruegos entre lágrimas, insistí en este arreglo. Bailey intervino con un comentario jocoso sobre la mala calidad de la cama, sugiriendo que debía haber sido comprada hace 50 años. Emocional y suplicante, Jessica rogó que no la sometieran a esto, pero me mantuve firme. Bailey hizo un comentario humorístico sobre no usar la cama para ningún tipo de romance. Cambié de postura, decidiendo no dormir en mi cama tampoco, bromeando sobre las posibles marcas de mordida de James. Jessica casi gritó, negando cualquier otra implicación, pero le recordé la sangre de James en el colchón. Preocupado por los posibles riesgos, mencioné la posibilidad del VIH y sugerí probar en Adams. Bailey, emocionada con la idea, expresó entusiasmo por la perspectiva de quedarse allí. Jessica objetó debido a la edad de Bailey, pero cedió cuando le aseguré que estaría dentro de nuestra habitación, conmigo vigilándola. Jessica rogó que no la dejáramos, pero Bailey y yo ya habíamos decidido mudarnos. Rápidamente empacé una bolsa, llevando solo lo que necesitaba para un par de días, y nos dirigimos a Adams. A pesar de nuestra depresión compartida, el cambio de escenario y un poco de embriaguez levantaron nuestros ánimos. Bailey, alegremente ebria, aligeró el ambiente, y ambos logramos encontrar algo de consuelo durante la noche. Por la mañana, desayunamos, intentando discutir nuestro futuro. Bailey, mi hija, preguntó sobre mis planes. Incierto, sugerí consultar a un abogado. Cuando preguntó si podía superar esto y quedarme con ella, expresé dudas, reconociendo que la traición parecía irreparable. Bailey entendió, reconociendo el peso de 23 años de matrimonio. Ella regresó a clase, y yo decidí quedarme otra noche, reconociendo que enfrentar la realidad de la situación era inevitable. Al llegar a casa, encontré a Jessica en la mesa de la cocina, claramente angustiada. Me serví un vaso de leche y la confronté. La detuve cuando comenzó a explicarse, diciendo que no estaba interesado en escuchar sus necesidades. Enfaticé mi deseo de tener una esposa fiel y una madre confiable para Bailey. Jessica, al borde de las lágrimas, intentó expresarse. La interrumpí, insistiendo en que fuéramos a la oficina de Robinson al día siguiente, lo que la confundió. Cuando cuestionó el propósito, afirmé con seriedad que era costumbre cuando las parejas consideran el divorcio. Ella protestó, diciendo que no quería el divorcio, pero yo contraataqué, resaltando las consecuencias de sus acciones. Mientras suplicaba una oportunidad para arreglar las cosas, yo permanecía escéptico, cuestionando su honestidad. Ella admitió el error, expresando remordimiento y un deseo de reparar el daño. A pesar de su súplica, insistí en ir a la oficina del abogado para discutir nuestras opciones. Cuando ella rogó que le hablara, establecí un paralelo,
preguntando cómo se sentiría si los roles estuvieran invertidos. Su respuesta sugirió su expectativa de una reacción más indulgente de mi parte. En respuesta, reconocí su disculpa pero permanecí inseguro sobre el futuro. Enfaticé mi compromiso con la monogamia, afirmando que solo amaba a una mujer, mi esposa. No estabas equivocada. Pensé que estaba tomando decisiones tontas y utilizando un juicio terrible. He decidido ver a un terapeuta, Cedric. Estoy abierta a ir a terapia contigo, e incluso estoy considerando asistir a la iglesia, tal vez con Bailey. Sinceramente lo siento, Cedric. Sé que hay más que debo hacer. Por favor, dame una oportunidad. Totalmente incrédulo, reflexioné sobre la situación. Había compartido mi vida con esta mujer durante 23 años, la había amado, y ahora, a pesar de la aparente aceptación de Bailey, me preguntaba si expulsarla sería la decisión correcta. ¿Perdería Bailey el respeto por mí? No tenía respuestas. Mirando a Jessica, la vi sentada allí con ojos asustados, pareciendo un cachorro sorprendido en el acto de destrozar pantuflas. Dirigiéndome a Jessica, reconocí: Jessica, realmente la regaste en esta. No sé cómo me vas a convencer para confiar en ti nuevamente o para hacerme ver que eres deseable. Estoy dispuesto a darte una oportunidad, pero tendremos que ver cómo va. A la mañana siguiente, Bailey llamó, compartiendo que Jessica había pedido asistir a la iglesia con ella el próximo domingo. Expliqué la situación, y Bailey, siendo comprensiva, dijo: «Me alegra, papá. Ella la regó, pero la quiero. Estoy enojada con ella, y no lo aguantaré por mucho tiempo, pero sé que te ama, y tú la amas. Ayudaré como pueda. Te amo, papá, y siempre estaré ahí para ti». Agradecido por el apoyo de Bailey, le aseguré: «Gracias, cariño. Solo concéntrate en ti misma, y también te amo. Creo que encontraremos una solución». Jessica es una mujer hermosa, y soy optimista de que los recuerdos de esos 23 buenos años eventualmente superarán el dolor de ese terrible día. Tendremos que ver cómo se desarrolla. Me he puesto en contacto con Google, están buscando mejores respuestas a algunas preguntas comunes. ¿Qué opinas de la historia? Escribe tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué harías si, Dios no lo quiera, te encontraras en una situación similar. Creo que el hombre hizo lo correcto, incluso si fue bajo una fuerte influencia emocional. ¿Qué piensas?